Buenas tardes, mis muy amados, Dios les bendiga grandemente, de verdad, qué bendición de poder estar nuevamente hoy, día miércoles 18 de enero, qué bendición de verdad poder compartir este tiempo con ustedes y sobre todo poder enriquecernos con la palabra del Señor. Qué hermoso es de verdad enriquecernos, llenarnos, pero sobre todo crecer en la palabra y tener sabiduría para poder afrontar los días que estamos viviendo el día de hoy. La semana pasada habíamos quedado de que en realidad cuál es la iglesia, qué es o cuál es la verdadera iglesia, ¿verdad? ¿Dónde o qué dice la Biblia acerca de esto? Y bueno, antes de adentrarnos en todo el tema de la iglesia y de todas las cosas, hoy quiero compartir algo que el Señor puso en mi corazón antes de hablar de las características de la iglesia de Cristo. Y vamos a tomar este tema que lógicamente es un tema relacionado prácticamente con la iglesia. Sí, con la iglesia. Y me llamó mucho la atención algo que dijo Jesús y lo quiero compartir con ustedes y le voy a hacer la invitación para que también lo comparta con otras personas, que usted lo comparta con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos, que le dé un like y así nosotros podemos llegar a muchas más personas. Acuérdese que ese es el deseo que hay en nuestro corazón y sobre todo de poder anunciar las buenas nuevas y más en este tiempo que vivimos tan difíciles, hermanos queridos. Muy bien, acuérdese que este programa que nosotros hemos diseñado para ustedes se llama Según las Escrituras. Y todo lo que nosotros vamos a tratar aquí es según lo que dice la palabra de Dios. No es mi pensamiento, no es lo que yo creo, sino como el Señor Jesús lo enseñó. Y quiero compartir algo con ustedes que está en el libro de Marcos, ¿sí? Si usted me acompaña al Evangelio según San Marcos, este es el tercer evangelio, el segundo evangelio de los sinópticos. Y en el capítulo 9, versículo 33, hasta el 35, ¿sí? Vamos a leer una partecita y después vamos a saltar un poco más adelante porque el deseo de esta lectura, de esta que vamos a hacer en Marcos, capítulo 9, versículo 33, es darle introducción a lo que vamos a leer en el versículo 38 hasta el 40. Ese va a ser el tema, ¿no? Una pregunta que le hacen a Jesús y bueno, de ahí se viene un desenlace y vienen algunas cosas que a veces a nosotros nos pasa lo mismo y caemos en ciertas circunstancias, en ciertas cosas que de verdad no nos edifican para nada. Dice la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 33, hasta el versículo 35. Dice así: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Versículo 35 dice: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias por este tiempo que tú nos has regalado. Y te ruego, papá, que a través de su Santo Espíritu usted nos hable, usted nos enseñe, usted nos corrija,
y sobre todo, papá, que usted edifique en nuestras vidas, Señor, cada día. Rogamos en el nombre de Jesús para que sea tu palabra la que dé fruto en nosotros, Señor, y que ella pueda encontrar cabida en todo aquel que va a escuchar en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, entonces, los discípulos venían caminando, verso Capernaum. Y están caminando, cuando llegan a Capernaum, a casa, le dicen, oiga, Señor, el Señor Jesús les dice, oiga, ¿ustedes de qué es que estaban hablando? Y todos estaban allí callados porque se dieron cuenta que el maestro estaba atento a lo que ellos hacían. Y prácticamente él les dijo algo, ¿no? Les dijo, ¿ustedes quieren ser los primeros? ¿O quién quiere ser el primero? ¿Sí? Ellos dicen, y Jesús, cuando les dice en el versículo 35, dice, a ver, yo les voy a decir una cosa, el que quiera ser primero de ustedes, el que quiera ser el mejor, realmente sea el servidor, será el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces, una cosa que me llamó mucho la atención es la pregunta que inmediatamente sale después de esto. Juan, el discípulo amado, dice esto. Juan, el versículo 38, siempre de Marcos 9, dice esto. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Aquí hay algo que, llama mucho la atención, porque Juan parece que mientras que caminaba, se dan cuenta que había alguien que hablaba y reprendía a los demonios, dice aquí, echaba fuera a los demonios, dice en el versículo 38, echaba fuera a los demonios, pero la Biblia no dice en realidad quién es, no dice por qué no andaba con los discípulos o andaba en el grupo de Jesús, con los 12, no dice en realidad nada de él, solamente dice que este hombre estaba echando fuera demonios y lo vio Juan, y Juan dijo, oiga, usted no puede hacer esto porque usted no anda con nosotros. ¿Sabe que me llama mucho la atención? Porque el Evangelio según San Marcos, San Lucas, en el capítulo 9, ¿sí? Lucas 9, habla del mismo relato, pero dice una cosa un poco peculiar. Mira lo que dice Lucas capítulo 9, capítulo del 49 al 50, dice esto, 49 al 50, dice, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. ¿Sí? Jesús le dijo, no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Lucas da en cambio a entender como si este discípulo en algún momento, o este hombre, en algún momento estuvo con ellos. Aquí dice, porque no sigue con nosotros. Ya él no está con nosotros, no sigue. Él se fue a un lado, como que parece dar, no sé,
no dice la Biblia, y le repito, pero leía un comentario, este comentario decía, de Matthew Henry, decía, parece darse que este hombre, entre comillas, no quiso dejarlo todo por seguir a Jesús, como lo hicieron los apóstoles. Ellos dejaron todo y siguieron a Jesús. Quizás este hombre tenía otras cosas que hacer y no se dedicaba a tiempo libre a ser discípulo, para que me entienda, como lo estaban haciendo estos 12 hombres, ¿no? A tiempo completo, estaban siempre con Jesús. Y algo que me llama muchísimo la atención es lo que Jesús les dice, ¿no? ¿Por qué Marcos, cuando dice aquí en el capítulo 9, Jesús dice, Marcos dice algo interesante, ¿no? Dice, maestro, nosotros se lo prohibimos, y como les decía, porque Él no está con nosotros. Dice, ahora, hay una razón, ¿no? Una razón. El por qué no nos seguía, ¿no? Lucas entonces dice, porque ya no está con nosotros. Parece que a Juan le salió como, entre comillas, abro comillas, para que no se entienda mal, lo sectario, ¿no? Oiga, este hombre que estaba con nosotros y ya no está con nosotros, pero habla de Jesús. Este no tiene que estar hablando de Jesús. No sé si a usted ha visto, ha escuchado o le ha pasado de pronto de que una persona, un pastor o están haciendo una reunión y de pronto esa reunión no es de su congregación, ¿sí? Es de otra congregación, otro pastor, y de pronto muchas personas comienzan a mirar y a decir, a ver, el por qué no tendría que predicar. Y parece como que a Juan le da este mismo síntoma. Comienza a ver y dice, Él no está con nosotros, no tendría que estar echando fuera demonios. No tendría que estar haciendo lo que nosotros estamos haciendo con el maestro. El que lo hace es nuestro maestro. Este no debería hacerlo. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos dicho? Dice, oye, ¿y este cómo así que está abriendo una reunión? ¿Cómo así que este está hablando de Cristo y anda hablando de la Biblia? ¿Y quién es? ¿De a dónde salió? ¿No? Y comienzan ciertas cosas, y eso era lo que yo les decía. En las redes sociales hoy en día es cualquier cosita se está mirando, a ver, y qué tremendo, hermanos, pero lastimosamente parece que el mundo hoy más que nunca está uniéndose cada vez más. Ya está unido, pero hoy más que nunca se está entrelazando más. Y la iglesia parece como que cada uno trabaja por su propio reino. Cada uno trabaja por su propio reino, por lo que le parece, por lo que le gusta, por sus propias convicciones, porque yo estoy de acuerdo con esto, pero yo no estoy de acuerdo con esto. Y comenzamos entre nosotros mismos a despellejarnos, a hacernos daño. Y esto en realidad es una falta de madurez, porque una de las cosas que enseñó Jesús o vino a predicar Jesús es el reino de Dios y su justicia. Estoy seguro que cada uno de nosotros necesitamos predicar a Cristo y a ese resucitado. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Yo decidí a predicar a Cristo y a un Cristo resucitado. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque
si nosotros tenemos en claro a quién servimos, para quién trabajamos, quién nos llamó, si nosotros tenemos en claro quién fue el que dio la vida por nosotros, y de pronto usted ya en este momento puede estar pensando, sí, pero los falsos, tranquilo, ya vamos para allá, ya vamos a estar hablando otros temas, pero yo quiero de que cada uno de ustedes, los que nos ven y de que de pronto se ha llenado de tantas cosas en su corazón y ha dicho, no, pero es que sabe que aquí, allá, y necesitamos más bien ir a la Escritura. Acuérdese que es por eso la importancia de nosotros vivir conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios. Muchos grupos religiosos llaman a otros mal cristianos y los llaman mal cristianos y hasta los llaman herejes. Y no es así. Hay tantas denominaciones, hay congregaciones que en realidad, acuérdense que hay una sola iglesia. Esto es muy importante. Hay una iglesia. Pero nosotros vemos que hay denominaciones, hay tantos lugares de culto donde se reúnen tantas personas. Y sí, es verdad. Hay tanta diferencia entre a veces enseñanzas que de pronto no son tan importantes como para yo irme o como para yo entrar en discusión. Hay cosas que nosotros realmente necesitamos aprender. Miren, hermanos queridos y amigos que me escuchan, nosotros este tiempo, y esto yo le hago un llamado a todos los cristianos, con todo el amor, hoy más que nunca necesitamos es unirnos a predicar el verdadero evangelio, a predicar la palabra de Dios, a predicar y anunciar las buenas nuevas del Señor. Tanta gente hoy en día necesita escuchar el mensaje, pero tantas personas en realidad, más bien, se hicieron a un lado, tantas personas no quieren saber nada, es por esta misma cosa. Ahora, mire lo que dice la palabra del Señor en Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Dice algo muy interesante, porque una de las cosas que nosotros necesitamos entender, hermanos queridos, amigos que me escuchan, el día que estemos delante de Dios nos vamos a dar muchas sorpresas. Yo estoy seguro que sí. Y de pronto aquella persona que usted veía y que usted decía, uy, este de aquí hereje, de aquí allá, y que no tiene salvación, y esto tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Sabe por qué? Porque aún la palabra de Dios dice, hermanos, en el libro de Mateo, que aquel que le diga a aquel fatuo a su hermano, lleno de enojo porque no está de pronto de acuerdo conmigo, y comienzo a decir, dice, hermanos queridos, quedamos expuestos al lago de fuego. Tengamos cuidado con a veces ir a decir cosas que contra la iglesia, la novia de Cristo. Por eso mire lo que dice la Escritura. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19, así está escrito. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Sí? 2.19. El fundamento de Dios está teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí hay dos cosas. Dios conoce a los suyos. A veces, mire, personalmente, usted me dice, bueno, ¿y usted a dónde conoció? Yo conocí en un grupo sectario, pero Dios me sacó de allí. Dios me sacó de allí. Yo conocí del Señor, o más bien no conocí, volví al Señor, porque desde muy niño conocí el Evangelio, pero me aparté. Cuando regresé, caí en un lugar que en realidad, que esto vamos a estar hablando después, pero Dios tuvo misericordia de mí y de allí me sacó con sus lazos de amor.
y me enseñó a través de las Escrituras, y gracias a Dios a través de muchos pastores que me han enseñado, muchas personas que han sacado el tiempo para enseñarme, yo he aprendido y yo le doy gracias al Señor por eso, y aún necesito aprender y necesitamos aprender cada día más y más. Pero mire, el deber del cristiano es recibir, hermanos queridos, al débil en la fe. Tantas personas son débiles y a veces, lastimosamente, hermanos queridos, hacemos aparte al débil, criticamos al débil, juzgamos de pronto al débil, y eso no es lo que nos dice la Escritura que nosotros tenemos que hacer. Eso no es lo que nos enseña la Escritura. ¿Sabe qué? Y lo más tremendo es que a veces hay grupos que, bueno, usted toma café, entonces se va a ir al infierno porque usted toma café. Si usted come ciertos alimentos, usted no va a entrar en el reino de los cielos. ¿Acaso el reino de Dios es o se trata de comida o bebida, como lo dice aquí Romanos? Miren lo que dice Romanos capítulo 14. Y quiero invitarle por favor que juntos podamos leer este pasaje que es muy interesante. Miren lo que dice. Dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que come, y el que come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre el día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor lo hace. El que come, para el Señor coma, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come. Y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Ahora, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no anda conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, 16, volví atrás. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios,
y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es comer carne. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena en sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Por qué leemos esto? Ahora, aquí está hablando precisamente de la comida, ¿sí? De la comida. Y está hablando de cuán importante es. Imagínense una cosa tan simple que podemos nosotros quizás caer en ciertas cosas porque, no, a mí que me interesa lo que diga mi hermano, o que me interesa lo que diga la hermana o el que diga aquel que viene. Si me ve, si ve que yo me tomo un vaso de vino o de pronto como un alimento que a esa persona le parece que no está bien, entonces nos hacemos de pronto el de la oreja mocha, como se dice, y nos hacemos los desentendidos, decimos, no me interesa. Pero sabe que el Señor dice, el apóstol Pablo dice, no seas de tropiezo. El deseo de nosotros tiene que ser que esa persona pueda crecer en el Señor. ¿Por qué vengo a esto? Porque muchas veces nos pasa como le pasó a Juan. Juan vio que este hombre estaba haciendo algo para el Señor y él le dijo, oye, tú no lo puedes hacer. Tú no puedes hacerlo. Este hombre estaba echando los demonios en el nombre de Jesús y como que Juan dijo, no, esto no está bien. A mí no me agrada esto. Qué tremendo. Pero tantas veces esto pasa. Así que, mis amigos queridos, esto no quiere decir que el comportamiento, escuche bien, que el comportamiento de este hombre que Juan vio, fuera el correcto. Porque no se sabe, como le decía al inicio, no se sabe en realidad qué era por qué no estaba con los discípulos, por qué se había alejado, no sé. Pero bueno, es algo que la Biblia no da mucha importancia, pero Jesús sí le dio importancia a lo que Juan estaba haciendo. A lo que Juan estaba haciendo. Y saben, hermanos queridos, que en la reprensión que Jesús le hace al apóstol Juan, le dice, no se lo impida. Es como decirle, oye, ¿por qué se lo está impidiendo? Déjelo. Y sabe que el apóstol Pablo tenía un pensamiento bien claro sobre esto. En Filipenses, capítulo 1, versículo 15, hasta el versículo, vamos a leer, leámoslo hasta el 18, ¿sí? Filipenses, capítulo 1, versículo del 15 al 18 dice así: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero nosotros de buena voluntad. Miren ¿qué era lo que pasaba? Quizás habían muchas personas que veían a Pablo que estaba predicando y la fama que tenía Pablo en todas las iglesias y cómo este hombre
hacía milagros, cómo Dios lo usaba para predicar el evangelio y cómo Dios lo usaba grandemente. Y esto quizás en muchas personas despertó envidia. Envidia por, no sé, de pronto, oye, yo me quiero ser igual que este. Yo quiero ser igual que este predicador. Y comenzaron a predicar y comenzaron a hablar de Jesús. Pablo no sintió ninguna envidia. ¿Sabe qué, hermanos queridos? A veces el uno ver una congregación al lado de la otra y verla como una competencia, ¿acaso es un negocio? Ahora, cuando yo tengo el lugar de culto, la congregación como negocio, claro que tengo que ver al otro como competencia, pero esto no es un negocio. Por eso, pero esto sí vamos a hablar más adelante, porque hay muchos que tienen lugar de culto como negocio y ya vamos a aprender qué dice la Escritura. ¿Qué tengo que hacer yo cuando me encuentro en un lugar de estos si yo estoy en un lugar en el cual están haciendo mercadería de la fe o están con el Jesús del negocio? Porque el Jesús de este mundo, ya viene Semana Santa. Y Semana Santa sale el Jesús negociante, igual que Navidad. El Jesús del negocio. Hasta el más incrédulo vende con el Jesús del negocio. Por ende, y ese no es el Jesús de la Biblia. Ese no es el Jesús que murió y que resucitó. Por eso el apóstol Pablo dice, versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. No importa. Lo importante es que predique la Escritura. Lo importante es que hable de Cristo. Lo importante es que hable de Jesús. Lo importante es que hable el evangelio verdadero, la sana doctrina, que enseñe conforme a las Escrituras. La intención, hermanos queridos, como decíamos antes, todos estaremos delante de Dios y daremos cuenta el motivo, la motivación por lo cual yo lo estoy haciendo. ¿Cuál es mi deseo? ¿Volverme famoso? ¿Cuál es mi deseo? ¿Tener muchas almas en la iglesia para ver cuán grande y cuán bueno soy yo recogiendo gente? ¿O lo hago por recoger más dinero? ¿O lo hago por cualquier otra cosa? ¿Cuál es la motivación? Bueno, Dios va a juzgar eso. Pero yo necesito entender. Mire, el apóstol Pablo dice, por lo que sea, por cualquier cosa, pero yo me gozo porque Cristo es anunciado. Y esa tiene que ser la motivación de nosotros. Basta que Cristo sea anunciado. Y no entrar en celos, en pleitos, en contienda los unos con los otros, despellejándonos los unos a los otros. Jesús da dos razones para no impedir lo que estaban haciendo. Si nosotros volvemos a Marcos capítulo 9, ¿sí? Marcos capítulo 9, Jesús da dos razones importantes que nosotros debemos de tener en cuenta, por lo cual seguir predicando. Mire lo que dice. Pero Jesús dijo, la primera, versículo 39. Perdón. Dice, versículo 39. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre y que luego pueda decir mal de mí. Porque los que hacen buen uso, hermanos queridos, del nombre de Jesús y del Evangelio,
nunca van a ir en contra del Evangelio. Acuérdense que había un grupo que sí lo hacía. Y Jesús dio una enseñanza muy fuerte acerca de esto. Cuando Jesús echaba fuera a un demonio y se levantaron los escribas y los fariseos, ¿se acuerdan? Y estos hombres vinieron y dijeron: usted por Belcebú echa fuera a los demonios. Usted no es porque viene de parte de Dios, es mentiroso, le dijeron los fariseos. Eso está en Mateo capítulo 12, versículo del 22 al 37. No lo voy a leer, usted lo puede leer. Pero una de las cosas que Jesús, precisamente, hablando de esto, Jesús le dice en el versículo 25, dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, entonces su reino está dividido. Si nosotros escuchamos hablar otro tipo de evangelio, de otro Jesús, o sea, ahí sí hay una división, y ese está predicando de parte de Satanás. Y la Biblia dice que hay ángeles, Satanás se disfraza como ángel de luz, perdón. Y esto es lo que Jesús está diciendo: si están hablando en mi nombre, no se preocupen, tranquilos, no pasa nada. No pasa nada. Él está a favor nuestro, dice. No se lo prohíba, porque ninguno que haga milagro en mi nombre, ninguno que esté hablando de mí, viene en contra de mi reino. Antes está haciendo bien, está anunciando mi nombre. ¿Sí? Y segundo, dice, como segunda cosa, dice: porque el 40, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Porque los que difieren en su modo de pensar o de seguir a Cristo deben ser considerados como hermanos. Ok, ¿qué quiere decir esto? Lo que les acabo de decir, hermanos. Hay muchas cosas. Le hago un ejemplo. Le voy a hacer un ejemplo que a veces se da, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo era de grande o cuántos animales cupieron en el arca? ¿Cuántos? Y el uno dice, hubieron tantos. ¿Cuánto medían los gigantes? ¿Quiénes eran los gigantes? ¿Qué significó? Miren, hermanos, hay tantas preguntas de estas que en realidad la Biblia no da con certeza. Sí habla, sí, pero no da cosas exactas. Y una de las cosas que yo me tengo que preguntar es, ¿realmente eso edifica o hace crecer mi fe? ¿Realmente eso me hace conocer más el milagro de la cruz? ¿Realmente eso me hace conocer más acerca de la salvación? ¿Me lleva a conocer al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? Eso yo tengo que saber. Hay tantas cosas, pregunta y dice, mira, pero aquí estas les gusta danzar. No, yo no voy allá porque este danza, este es del diablo y este aplaude. Esos son del diablo. Este no aplaude. Religioso. Y hay tantas cosas que de verdad son secundarias. No son importantes para nuestro crecimiento. Y Jesús, hermanos, y esto es, mire, y a veces esto es lo que está diciendo Jesús. Mire, hermanos,
nosotros a estas personas en realidad debemos de considerarlas como nuestros hermanos. Ellos son luchadores, son personas que luchan también por llevar el mensaje del Evangelio. Son personas que llevan el Evangelio. Son personas que están bajo la misma bandera del Evangelio. Llevan la misma lucha contra huestes espirituales de maldad. Tienen luchas igual. Y por eso es que nosotros necesitamos orar. Todos no podemos pensar igualito, pero todos sí podemos servir al mismo Jesús. Ahora, hay algo que quiero decirles para terminar, y es propio esto. Lo que dijo Jesús en Mateo, capítulo 12, versículo 30. Jesús dijo esto: el que no es conmigo, contra mí es. El que no es conmigo, contra mí es. Todo aquel, hermanos queridos, que está en contra de la palabra o que enseña cosas contrarias, literalmente contrarias al Evangelio, a ese sí tengo que poner mucho cuidado. Ahora, yo le hago una pregunta. Y esa pregunta se la dejo para que usted y yo podamos responderla la próxima semana. Usted piense en esto. Si nosotros vemos, ¿no?, lo que está haciendo Jesús, lo que dice Jesús a sus discípulos, ¿sí? Y por qué les decía, antes de hacerle la pregunta, retomo lo que decía al inicio, ¿no? Mire cómo Jesús viene hablando de quién era más importante. Entre ellos había una disputa. ¿Quién era el más grande? ¿Quién era el más poderoso? ¿Quién era el más importante? Jesús dice: ¿usted quiere ser grande? Entonces, sírvale al otro. Y aquí es igual. Este pasaje de aquí es como que Juan le dijera: nosotros somos más importantes que ese de allá. Jesús le dice: no, déjelo nomás. Ahora, pero ¿cuál es entonces el trabajo verdadero de la iglesia? ¿Cuál es el trabajo de la iglesia de Cristo? ¿Será que este trabajo es que se está de pronto haciendo, de estar haciendo todo lo que hablamos, está bien? ¿Ese es el trabajo de la iglesia? ¿O en sí cuál es el trabajo? Bueno, la próxima semana estaremos conversando de esto porque creo que es muy importante para que nosotros juntos podamos crecer, podamos aprender y sobre todo, yo quiero hacerle una invitación. Yo quiero hacerle una invitación de todo corazón. Si usted por primera vez nos escucha y usted anda apartado del Señor, usted anda por ahí tibio, usted o no conoce de Cristo, yo quiero decirle que este mismo Jesús de aquí, el que leímos hoy, Él murió, resucitó y está pronto de regreso. Ahora, ¿cómo está? Si de aquí a mañana usted tiene que presentarse delante de Dios, sea porque Él venga o porque usted o yo estemos delante de su presencia. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Abra su corazón a Jesús, arrepiéntase de sus pecados y deje que el reino de Dios y su justicia ingrese a su vida y deje que Él sea el Señor de su corazón, de su vida. Señor, gracias por este tiempo maravilloso. Oro, Señor, para que tu nombre sea glorificado en cada persona. Señor, en el nombre de Jesús. Y si hay alguna familia, alguno, Señor, Padre, glorifícate en su vida. Si hay alguno allí, Señor, que de verdad está pasando por momentos críticos, Señor, habla su corazón. Señor, llena su vida en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. No se olvide, tenemos las reuniones todos los días domingos a las 10 en punto de la mañana en vía Marsala 34 a Monza, y también los días viernes tenemos a las 8 de la noche en Agrate Brianza en la vía Don Luigi Cantini al número 20. El citófono es Cejas, se me fue el apellido, Cejas. Allí está, hermanos queridos, para que usted pueda también compartir con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga grandemente. A la próxima.